Tardes. Bienvenidos al segundo ciclo de charlas de justicia restaurativa. Estamos en presencia de la doctora Estrella Jorgelina Moreno Robinson y del licenciado Gabriel Sabino. Los voy a presentar a los dos para dar apertura a la charla. Bueno, Estrella Jorgelina Moreno Robinson es actualmente defensora provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe. Fue 2 veces defensora regional de la quinta circunscripción judicial del Servicio Público de la Defensa Provincial de Defensa Penal en el periodo del 2011 al 2023. En Israel ejerció como fiscal en el Distrito Sur, posteriormente durante una década como defensora pública en la ciudad de Beer Sheva. Asimismo, fue veedora oficial de cárceles. Fue capacitadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y actualmente es docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Delegación Rafaela. De las carreras de abogacía, dicta las cátedras Medios Participativos de Resolución de Conflictos y Litigación Oral. Por otra parte, nos acompaña Gabriel Sabino. Es licenciado en Ciencia Política, especializado en análisis político, gestión y políticas públicas, negociación, mediación y resolución de conflictos. Es profesor universitario en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Abierta Interamericana. Es defensor adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Defensor adjunto a cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. Director regional por Caribe y América Latina del Instituto Internacional del Ombudsman. Y bueno, sigue tu currículum, Gaby, pero tengo que abreviar porque si no... Bueno, le voy a dar la palabra a Estrella. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Para mí realmente es muy importante compartir estos espacios y me siento muy halagada. También mi compañero de panel, gracias. Gracias a ustedes, Carla y los organizadores. Y bueno, y en esta tarde un poco quiero hablar de lo que venimos diciendo sobre justicia restaurativa, que creo que no porque lo venimos diciendo, hay muchos procesos de justicia restaurativa como quisiéramos. Sabemos que es un camino que no es sencillo, pero sobre todo quisiera decir, ¿de qué hablamos cuando decimos un proceso de justicia restaurativa? ¿Qué es? ¿Qué diferencia tiene con una solución que aporta la justicia retributiva? La diferencia es que toda solución de un conflicto que se da en el marco de un mecanismo de justicia restaurativa, de un proceso de justicia restaurativa, contempla a la víctima, contempla al perpetrador, al ofensor, a mí no me gusta utilizar la palabra delincuente, y contempla a la comunidad en la que se desempeñan, en la que viven ambos. Y también lo que se busca en esos procesos es una solución para todas las partes. Creo que nuestro sistema acusatorio adversarial, que define o que parte de la base de la comprensión del delito como un conflicto, es justamente un marco para la aplicación de estos métodos. Hablamos de encuentro y hablamos de encuentro entre todas las partes que mencioné. Puede haber diferentes métodos. Ustedes saben que tratamos de ser flexibles, pueden ser círculos, conferencias, pueden armarse procesos donde lo importante va a ser la presencia del perpetrador, de la víctima, de quienes apoyan tanto a unos como a otros, de la comunidad, con la idea de que busquen una solución, de que busquen una forma de reparación a lo que sucedió. Ahora, ¿por qué es superior o por qué creemos que da una respuesta más profunda que la de la justicia retributiva? Porque acá la víctima tiene una participación directa, la víctima puede decir, sí, esto es lo que necesito, esta es la solución que busco, esto realmente repara el daño que se me ha causado. Y por otra parte, también
las víctimas tienen necesidad, muchas de ellas, de perdón, de disculpas y de poner rostro a la persona que cometió un delito contra ellas, de saber la historia, por qué lo cometió, qué circunstancias, por qué la eligió como víctima. Y a la vez tenemos al imputado, al ofensor, que también tiene la oportunidad de ser humanizado en este proceso. Porque yo creo que lo que destaca la justicia restaurativa es la humanización. ¿Humanizado por qué? Porque él puede poner un rostro, puede poner una historia al hecho que cometió. Sabe a quién, conoce a la persona, puede escuchar qué fue lo que la persona sintió y puede evaluar el daño que causó. Cosa que en la justicia retributiva no va a suceder en general. Ustedes saben, menos si hay un juicio donde las cosas que se dicen sobre una persona son muy duras y muy probablemente la persona salga solamente dañada y con poca fuerza para la reconciliación y para humanizarse, dignificarse. El tema de la dignidad que hay en estos procesos es fundamental porque a través de eso finalmente se repara el daño no solo entre las personas, sino a nivel social. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa. La víctima necesita escuchar perdón muchas veces, no todas, pero debe recibir una disculpa y puede ser muy reparador. También dijimos, yo creo que esto de ponerle cara a quién cometió el hecho, historia, por qué se cometió, lo reitero, pero lo reitero porque creo que en un marco donde la víctima puede hacer preguntas, se obtiene una reparación diferente. Y por otra parte, la víctima puede decir, yo considero que necesito tal reparación. Vaya a trabajar, haga una reparación económica, pida disculpas públicamente, pídame disculpas a nivel social, en mi barrio. Y por otra parte, el perpetrador también, al ser recibido desde el lugar humano, al recibir esa mirada humana sobre sí mismo, tiene eso que puede decir perdón y puede decir, yo quiero cambiar, quiero hacer algo mejor. Y en esta oportunidad quiero pedir no solo perdón, sino reparar, indemnizar lo que sea admisible y potable para la víctima. Eso es lo que tiene la justicia restaurativa de diferencia con la justicia retributiva. Una participación directa. Y les quiero decir, entonces, algo más que quiero decir. Cuando hablamos de la sociedad que acompaña, que puede ser personas que representan al barrio, al vecindario, al club, a la escuela, esas personas también quedan involucradas tanto en la acción de este encuentro humano donde hay un perdón y una aceptación de responsabilidad por parte de la víctima, que es fundamental. Y quedan también a cargo de alguna manera de controlar la situación. La palabra control no suena buena, no suena linda, pero es una especie de control también que la comunidad toma sobre lo que pasa en su lugar y de las posibilidades de cambio. La idea de la justicia restaurativa también es que la persona que pasó un proceso de esa naturaleza no quiera volver a cometer un delito. Esa es la idea subyacente, que sea una cuestión que no se repita. Ahora bien, yo cuando me invitaron a hablar, bueno, vos me decís el tiempo que tengo, así. Cuando me invitaron a hablar, me dijeron justicia restaurativa y quise hablar de los procesos de justicia restaurativa en el proceso nuestro, porque yo creo que
Lo que nos está pasando es que no estamos aplicando suficientemente los procesos de justicia restaurativa, los mecanismos que tenemos que buscar conjuntamente con todos los actores, la manera de hacerlo real, de aplicarlo mucho más. Sé que el Ministerio Público de la Acusación tiene algunas salidas alternativas, sí se aplican, es cierto que se aplican, pero lo que vemos muy poco, hablo por supuesto a nivel general, tal vez en algunos lugares no sea tan así, pero lo que vemos muy poco es aplicación una vez que el imputado ha recibido la audiencia imputativa, ha recibido los cargos. Parecería que ahí es muy difícil de aplicar. Entonces, lo importante es pensar que nuestro código lo acepta y lo acepta en todas las etapas del proceso. Yo hablo del artículo 83 y se los voy a leer o lo vamos a leer juntos, que es el artículo escondido del que nadie habla, del que nos olvidamos todos y que dice exactamente cómo debe recibir consideración especial todo lo que tenga que ver con la reparación voluntaria del daño, el arrepentimiento activo de quien es el autor o partícipe de un hecho, la solución o la morigeración de un conflicto, la conciliación entre sus protagonistas. El artículo 83 dice consideración especial y habla de que cualquier acuerdo debe ser comunicado al juez y al fiscal a los fines que considere pertinentes. A ver, y esos fines los vamos a determinar nosotros. Nos toca a nosotros como actores de la justicia penal, tanto fiscalía como defensa, darle vida a esos procesos a los procesos de justicia restaurativa, a los acuerdos obtenidos a través de la justicia restaurativa, darle vida, pero durante todas las etapas procesales. Fíjense que el artículo lo dice claramente, que hay que tener en cuenta esas reparaciones voluntarias, esas conciliaciones, esos acuerdos, ese arrepentimiento, en el momento de ejercer la acción penal. Bueno, criterio de oportunidad. Eso lo sabemos todos, el artículo 19, podemos aplicarlo a través del criterio de oportunidad, se extinguirá la acción penal y luego, como sabemos, vendrá el sobreseimiento. Esto se le puede preguntar también a una víctima cuando hay un proceso exitoso. Se le pregunta a la víctima cuando son posibles, porque sabemos que no todos los delitos pueden se les puede aplicar un criterio de oportunidad, pero preguntarle a la víctima, ¿usted está de acuerdo? Si la víctima dice, sí, estoy de acuerdo, porque considero que hay que darle una oportunidad, porque considero que está reparándome hoy, bueno, entonces puede ser incluido en el acuerdo. Sabemos que si no es a través del acuerdo del criterio de oportunidad, también se podría aplicar la suspensión de juicio a prueba, pactando las reglas. Tenemos otro instituto. Pero no solo dice al momento de ejercer la acción, el artículo habla de cuando seleccionamos la coerción personal indispensable, es decir, que se podría tener en cuenta cuando se pide una prisión preventiva o antes de pedirla o evaluar si se pide o no, teniendo en cuenta la posición de la víctima. Por otra parte, cuando se individualiza la pena en la sentencia, fíjense qué trascendental. Para individualizar la pena, para medituar la pena, tener en cuenta los acuerdos. Y finalmente, pero importantísimo, fíjense lo que dice el código, cuando se tiene en cuenta la forma de cumplimiento de la pena en la etapa de ejecución y cuando se puede pensar en la modificación de cómo se cumple la pena. Entonces, fíjense qué trascendencia puede tener cualquier proceso que resulte. Me voy a dormir, chao.
algún niñito que está escuchando, algún proceso de justicia restaurativa. Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho hablar de este artículo porque es ponerlo en valor. Es decir, bueno, tenemos un sistema que dice, el sistema acusatorio adversarial, que ve al delito como conflicto. Tenemos un sistema que dice que el juez debe procurar la paz social, debe procurar la armonía y la paz, la armonía entre los protagonistas de un conflicto y propender a la paz social. Tenemos un código que nos dice que hasta el momento de la audiencia preliminar las partes pueden proponer la conciliación, las partes pueden pedir un criterio de oportunidad, pueden pedir una suspensión de juicio a prueba. Y luego, nuestro mismo código nos dice, cuando trata cómo se llevará adelante una audiencia preliminar, después que se presentan las pruebas, el juez tiene que preguntar a las partes si han llegado a acuerdos y tiene que propenderse, los voy a decir como lo dice tal cual la ley, porque creo que son las pautas que nos da el código, nuestro código, para demostrarnos cuán importante es el tema de la conciliación, de la paz social. Y qué compromiso tiene que tener la justicia. La justicia que la hacemos todos, ¿no? Todos los que integramos el sistema penal. Fíjense, el juez intentará la conciliación de las partes, eso dice nuestro código, intentará la conciliación de las partes, formulando proposiciones para la reparación integral del daño social o particular acusado. Pero habla de dos cosas, de que procura la conciliación y de que formula proposiciones para esa conciliación. En la práctica, yo creería que es difícil hacerse cargo de esa afirmación, por lo menos en mi experiencia, en general se preguntan, ¿han hecho algún tipo de conciliación? Y se pasa otra cosa. Bueno, creo que tendríamos que trabajar mucho más en eso. Trabajar antes de pasar a un juicio, ver en los casos que es posible qué tipo de acuerdos podemos hacer. Y esto no para decir, bueno, nos ahorramos un juicio. No, porque creemos que realmente la armonía social va a estar mucho mejor servida de esta manera. Un juicio, voy a aclarar, no estoy en contra de los juicios, pero bueno, se harán cuando realmente no hay ninguna otra salida. Entonces, nosotros desde la defensa pública, también en cumplimiento de una función principal que se nos da, que es la de potenciar, dice, tomar acciones para potenciar el uso de salidas alternativas a los conflictos. O sea, nos pide nuestra propia ley que tomemos acciones para potenciar el uso de las salidas alternativas. En ese entendimiento y en la convicción personal que tengo de una... Bueno, yo siempre cuento que en mi trayectoria, digamos, yo aprendí de la justicia restaurativa en Israel, participé de procesos de justicia restaurativa, en ese caso eran con menores, pero digamos, creo que es eso, esa vivencia personal que me hace creer profundamente porque vi lo que pasaba, porque lo vi con mis propios ojos, digamos, y vi las soluciones que se obtenían, es que creo profundamente. Voy al marco normativo y legal porque soy una mujer de ley, tengo que cumplirlo, pero mi convicción es muy profunda de que se pueden lograr cambios y de que tenemos que aplicarla. Por eso, bueno, nosotros tenemos un convenio con la Defensoría del Pueblo, estamos viendo cómo poder darle vida en la práctica a estos procesos. Quiero decirles que, bueno, acá tenemos al doctor Rodrigo Jiménez que me está acompañando en esta tarea. Estamos hablando con la Defensoría. Está relacionado con capacitación, porque debemos capacitar, hacer
conocer más de qué se trata, pero digamos, no es una dificultad, pero es lo que hay que pensar es en la formación de los facilitadores y en poder tener facilitadores, porque todo proceso debe tener facilitadores. Quiero aclararles también, esto no lo digo como defensora, sino como algo que se pide en los procesos de justicia restaurativa. Por un lado, ver si la víctima está de acuerdo, en qué medida está de acuerdo. Tenemos que asegurarnos siempre de que no habrá una revictimización. Por otro lado, el ofensor también que esté en condiciones y que quiera participar y enfrentarse a la víctima, que no es nada fácil, como ustedes lo saben. Y por otro lado, porque esto también lo piden los principios básicos de la ONU, que nos enseñan algunas formas o lo que, digamos, principios rectores de cómo deben ser los procesos, tiene que haber un mínimo de evidencia. No podríamos, de evidencia sobre el hecho. No es correcto llevar un proceso de justicia restaurativa a una persona contra la cual no existen evidencias. Podría haber un error y yo lo entiendo así, podría haber un error y un error muy grave, porque hacer hablar a una persona con la víctima que no es el perpetrador, bueno, no tiene ningún fin restaurativo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, los facilitadores hoy son para nosotros el desafío, ver cómo vamos a poder hacer, con qué recursos vamos a tratar de hacer estos procesos, porque evidentemente se necesitan recursos. Y bueno, y estamos en esa tarea. Estamos en esa tarea. Yo por eso hoy estoy con ustedes hablando de este tema y agradezco tanto esta invitación, porque creo que son cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa porque si no las pensamos no van a suceder. Primero empezar a crear conciencia sobre la importancia que tiene y sobre la posibilidad que tenemos en el código, porque estoy convencida que esa posibilidad existe porque tiene que ver con una manera de ver el conflicto penal. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá estaría. Yo voy a quedar, le quiero dar la palabra también a Gabriel. Yo voy a quedar a disposición de lo que quieran, de las preguntas que quieran hoy y después también, si por mail o como quieran, pero a todos los que están acá les pido que en la medida de sus incumbencias piensen en cómo vamos a hacer y qué podemos hacer cada uno desde su lugar para darle vida a la justicia restaurativa. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por nuevamente convocarme. En realidad, agradecer, bueno, la presencia de todos ustedes, los que nos siguen por las redes. Estrella me dejó un pie, así que particularmente no voy a decir cosas muy diferentes a las que vengo sosteniendo y reclamando desde hace mucho tiempo. Pero no solo me voy a centrar en casos particulares que venimos trabajando de la Defensoría del Pueblo, o como dijo Estrella, y bien lo argumentó en los procesos metodológicos que se lleva adelante para hablar de justicia restaurativa, sino que me interesaría hacer la alocución en referencia a las prácticas restaurativas que se pueden hacer desde una visión más sociocomunitaria, que creo que donde, desde mi punto de vista, debemos hacer hincapié y debemos trabajar desde una visión, porque todas las conflictividades no deben terminar en tribunales, que es uno de los problemas que tenemos. Cualquier conflicto siempre el recurso primario es que termine en los tribunales. Y el trabajo nuestro es justamente trabajar en conjunto para que esto no ocurra. Sabemos que no podemos trabajar con la misma lógica de intervención metodológica
de justicia restaurativa, y bien lo dijo Estrella, dentro de un contexto de proceso judicializado o un contexto juzgado o de privación de libertad, a la forma de abordaje restaurativo dentro de un contexto de intervención sociocomunitaria, como dije recién, como en la intervención también que se da en adultos mayores, y recuerdo alguna charla que tuvimos con Estrella en algún pasillo, porque yo defiendo el tema restaurativo dentro de los contextos de menores entre adolescentes y jóvenes, y Justicia y Estrella me hacía hincapié que insistir con el adulto. Yo al adulto lo daba como caso perdido. Pero justamente cuando hablamos de los conflictos entre jóvenes, tal vez, y adolescentes, dentro de un contexto que lo mencionaron también, dentro de los conflictos escolares, dentro de los contextos de los clubes, dentro de la vida social, en la vida comunitaria que tienen nuestros jóvenes y adolescentes, muy distinto el abordaje que tenemos que hacer con los jóvenes dentro del conflicto o en conflicto con la ley penal. Por eso me atrevo a distinguirlo, porque estamos viendo de nuestra institución, desde las diferentes ópticas de intervención, que venimos realizando con diferentes resultados dependiendo del caso particular y de las pretensiones de las partes, como algo mencionó, porque muchas veces uno le pone muchas expectativas y el resultado no satisface las expectativas que tenemos, las nuestras, como muchas veces facilitadores, como funcionarios, pero también la de las personas en conflicto. Por eso, mi visión no es desde el derecho, como ustedes sabrán, pero sí de las ciencias sociales, de cómo repensar o tomarnos, y muchas veces soy políticamente no correcto, así que como no soy abogado, puedo decir muchas cosas que a lo mejor a los abogados, claro, no pueden decir. ¿Y por qué digo esto? Porque la forma de ver hoy del derecho y de la justicia desde un punto de vista social, y como dije, no hay solamente que decirlo, sino que hay que reconocer que en nuestra historia el derecho, creo yo que ha perdido la batalla como garante del orden social. También el derecho perdió la batalla como resolutor de los conflictos. Y perdió también el espacio de confianza que antes tenían. La distancia entre la justicia y la ciudadanía, creo que hoy le está jugando en contra en todas las potencialidades de intervenciones que pueden tener desde la justicia. Por eso hoy nosotros, desde la Defensoría, cada tema, cuando se judicializaba, nosotros perdíamos las competencias. Y sin embargo, después de tanto tiempo, lo que hacemos es, no importa cuán judiciable sea, si hay un aviso o hay una esperanza de abordaje, lo hacemos en conjunto. Y también digo muchas veces que darnos la decisión y la posibilidad de que podemos equivocarnos, porque también tenemos que darnos la posibilidad o la chance de que con estas metodologías nos equivoquemos, pero al menos hay que intentarlo. Darnos la oportunidad de establecer distintos abordajes de acuerdo a nuestra propia formación, a nuestra propia voluntad, a nuestra propia predisposición, a tener ganas de hacer algo diferente. No hay, creo yo, un sistema mejor que el otro, pero en conjunto de todos los sistemas metodológicos de abordaje, cuando hay conflictos, podemos hacer mucho más que quedarnos a la espera de la decisión de la justicia. Para quienes tal vez estamos formados en diferentes métodos de abordaje en la resolución de las conflictividades, dígase metodología, mediación, intermediación, amigable y componedor, dígase intermediación, arbitraje, conciliación, proceso restaurativo, mesa de diálogos, concertación, etcétera, etcétera, etcétera. Solo debemos procurar tratar de desescalar el conflicto, que las partes puedan escucharse, tan importante que las partes escuchen y comprenderse, y el litigio originario al menos no termine en los pasillos de la justicia. Y en el mejor de los casos, que no se vuelva a repetir, como dijiste, cometer nuevamente un delito o cometer una agresión. Esto parece muy simple,
pero sabemos, los que estamos involucrados siempre en cuestiones conflictivas, que no lo es. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, hace más de 32 años que venimos trabajando en la resolución de conflictos comunitarios, al menos en mi parte hace más de 2 décadas, lo tengo a Víctor acá, el director del Centro de Mediación, que está desde el comienzo. Para nosotros no es una temática nueva ni novedosa, porque convivimos el tema de tratar la metodología de resolver conflictos a la gente diariamente. Y muchas veces uno habla de métodos, y nosotros a veces, y lo hemos hablado con Víctor, de acuerdo a la realidad que tenemos, sacamos de la galera metodológica lo que venga, en cambio de centrarlo en una metodología para llegar a una resolución. Se hace lo que se puede con lo que se tiene y uno hace lo mejor posible, más allá de las cuestiones metodológicas. Porque hemos cruzado con Estrella muchos congresos, y yo siempre digo lo mismo, hay muchos que tienen el poncho de reversible, porque depende del auditorio, a veces son pro-restaurativos y a veces son anti-restaurativos. Digo, la idea es tener una coherencia de decir, ¿da resultado como dijo Estrella? Sí, da mucho resultado, y nosotros podemos dar cuenta de eso en el trabajo que venimos realizando. Yo siempre planteo que el lenguaje construye relatos, y estos relatos también construyen distintas realidades, según quien las perciba, que también pueden ser simbólicas o tal vez pueden ser cargadas de prejuicios. Pero hay que ser muy cuidadosos con esta reinterpretación de las cuestiones que tienen que ver con los relatos. ¿Por qué? Porque muchas veces depende de los abordajes, depende de las temáticas, depende de qué lado de la vereda o de qué lado del mostrador estemos. Muchos ya me han escuchado decir, y repito siempre, por eso traigo la guía para no escaparme mucho, que los tiempos de la política no son los tiempos de la gestión pública, que los tiempos de la gestión o administración pública no son los tiempos de la justicia, que los tiempos de la justicia no son los tiempos esperados por la ciudadanía, y las urgencias de la ciudadanía nunca responden a los plazos impuestos por la institucionalidad. Nosotros desde las instituciones esperamos que se cumplan los plazos. El ciudadano no espera cumplir los plazos, quiere que el problema no escale o se le resuelva a corto plazo. Y debemos pensar justamente y seriamente en que el objetivo último es el ciudadano y ciudadana, no en nuestras conveniencias o nuestras comodidades. Y digo esto y me hago cargo con lo que digo, por eso digo siempre no soy políticamente correcto, porque nuestra incomodidad de la situación nos hace replantear nuestro propio desenvolvimiento y nuestro propio esfuerzo. Tenemos que estar incómodos y la sociedad nos tiene que interpelar y los funcionarios nos tienen que interpelar y no nos tenemos que enojar cuando nos interpelan, porque la interpelación y cuando nosotros trabajamos, eso da transparencia en la gestión, crea valor público en la gestión, que en realidad todo lo que buscamos es mejorar la calidad de vida del ciudadano y ciudadana y mejorar no solamente la calidad de vida, sino que sea todo transparente, digo, y sin embargo de estas cuestiones no se hablan. Y yo creo que sí, la institución hoy de la justicia, hoy están entendiendo que a través de sus actores de base que empezamos a trabajar hoy, actores decisores, empiezan a entender que hay que dar vuelta o tenemos que tener un cambio de enfoque si queremos seguir teniendo consideración ciudadana. Y creo yo que bajarse un escalón de pedestal no está mal. Por eso yo decía muchas veces, está bueno poder equivocarse, porque los problemas hoy sabemos que son comunes a todos y todas, sin importar la condición social o educativa que tengamos, la condición cultural, la condición económica, porque fuimos perdiendo progresivamente, como dije recién, la calidad de vida, pero también perdimos la calidad institucional. Y ahí donde se empieza a ver las grietas que tenemos hoy en la comunidad. Y también quiero decir, porque muchas veces parece que, y vengo de las ciencias políticas, las decisiones son siempre políticas,
pero no políticas partidarias como nosotros simplificamos todo al partidismo. Las políticas y las decisiones políticas son administrativas, son de la política institucional, son de la política organizacional, aunque somos también conscientes de que cuando las instituciones del Estado se retiran de los sectores más vulnerables, de los más desprotegidos, de los más invisibilizados, o simplemente se retiran de la cercanía de la gente común, de nuestros vecinos, y nos estamos retirando de nuestros vecinos. La situación sabemos que se agrava. Y aquí quiero decir algo. Hay un actor fundamental a convocar y muchas veces nos olvidamos. Que el actor fundamental, si pensamos en este contexto de construir procesos de cambio, de convertir una nueva realidad, crear ciudadanía mucho más restaurativa, porque creo yo que el objetivo de tener éxito, el proceso, los procesos restaurativos tienen que ver muchas veces con la condición de aceptación ciudadana, que a estos procesos la legitimidad se la tienen que dar el ciudadano, no se la tiene que dar ni la justicia ni la academia. Eso estoy ya convencido de que es así. Y estas instituciones son las instituciones educativas. Y casi siempre las instituciones educativas, por acción o omisión, están de lado, quedan de lado. O porque al falta de interés o por falta de convocatoria. Porque si no, nosotros no tratamos de convocar a estos actores que forjan cultura, forjan educación, estamos, creo yo, discutiendo cuestiones que no llegan a la consideración ciudadana que tienen que tener. Por eso, muchas veces, y lo digo, detrás del escritorio o detrás de un expediente, tomar decisiones que cambian la vida de los otros parece fácil. ¿No? Sé que no lo es, pero parece fácil. Aunque después nos planteamos la falta de consideración ciudadana que se tiene justamente con la institucionalidad, con las instituciones. Por eso yo antes hablaba de que nos tenemos que sentir incómodos en la toma de decisiones y que la sociedad nos interpele, está muy bien. Porque, como bien dijiste antes, dijo Estrella, todos somos parte del Estado. Y estamos fallándole al ciudadano de pie. ¿Por cuánto? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo esperando que los resultados cambien? No van a cambiar los resultados si nosotros metodológicamente no cambiamos la forma de abordaje de todas las conflictividades. Por esto nos lleva a esforzarnos, y lo digo porque lo siento así, como funcionarios, como profesionales, para deconstruirnos todos, hasta profesionalmente tenemos que aprender a deconstruirnos, para comenzar a empatizar y entender al otro, aunque parezca fácil, muchas veces no lo hacemos. No en el plano meramente discursivo, sino en el compromiso real de los gobiernos, las instituciones, los funcionarios, ciudadanos y ciudadanas, donde el conjunto, todos en conjunto debemos aprender y dejar algo que muchos estarán de acuerdo, los egos de lado. Porque acá, muchas veces, en estos procesos, el tema es quién fue el primero en llegar. Y digo, y esta es una construcción, tenemos que aprender que la construcción es colectiva. Al menos desde nuestra parte, acá voy más a lo institucional, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, desde la Defensoría de Niños y Adolescentes, que nos hicimos cargo de la gestión cuando quedó vacante, creemos y en realidad comenzamos a trabajar hace varios años, pero sabemos que el trabajo nunca va a alcanzar, pasan, por lo menos en lo que va de las últimas gestiones, 2 gestiones con 8 años de gobiernos provinciales, y donde el restaurativismo se puso más en agenda en la provincia de Santa Fe, no más de eso, más allá que sea una metodología mucho más antigua en Santa Fe, creo yo, en la última década se puso en vigencia, se pusieron a hablar o a visibilizar la temática, pero aún seguimos muy atrás. No solo debemos pensar en las prácticas restaurativas, en los procesos judiciales o judicializados, como bien lo explicaba Estrella, o en el conflicto con la ley penal, como venimos
trabajando y haciendo soporte de los juzgados de menores, al menos en la provincia de Santa Fe. Pero debemos plantear, y lo he planteado en muchos congresos cuando hablamos de justicias restaurativas, en intervenir preventivamente, no con la cosa juzgada. Empezar a pensar preventivamente que la justicia restaurativa puede dar buenos resultados. Porque así intentamos disminuir, al menos en lo simbólico, la conflictividad social. Y ahí donde está la base de todo el basamento, creo yo, de lo que tenemos que ver con el abordaje territorial preventivo, con base en instituciones, como dije recién, educativas y preventivas, como venimos trabajando. Entonces, tanto las autoridades, los educadores, los formadores, deben estar sentados en todas las mesas que haya de discusión y de planificación de lo que es los procesos restaurativos. Y justamente uno puede pretender recomponer el vínculo entre víctima o victimario, entre ofensor y ofendido, más allá del daño o el dolo producido. Y eso también, no solamente nosotros lo tenemos que comprender como funcionarios, sino la sociedad lo tiene que entender. Justamente el esfuerzo que hacemos institucionalmente es crear una ciudadanía con enfoque más restaurativo. Y ese es el trabajo más largo. No es una cuestión de un paper, no es una cuestión de un congreso, no es una cuestión, sino una visión mucho más amplia que va a ser a largo plazo. Pero es el único camino que podemos de entender, y todos los abordajes que se den restaurativos después van a tener mucho más éxito y mucha más legitimidad de ejercicio y consideración ciudadana. No quiero robar más tiempo, pero quiero decirle, desde la Defensoría del Pueblo, venimos realizando diferentes intervenciones en las cárceles de mujeres de la provincia, con diferentes resultados. No todos son buenos los resultados, no nos confundamos, porque muchas veces en estos procesos queremos contar el cuentito positivo. No, no hay cuentito positivo. Acá hay muchos fracasos, hay muchos volver a empezar. Digo, por eso yo hablaba antes no es una metodología que va a salvar justamente todas las conflictividades. Son muchas metodologías y muchas maneras de abordar, muchas personas, muchos colegas que están trabajando y sin embargo trabajan en silencio. Por eso, también en un proceso de trabajo, en la intervención de procesos multiagenciales en los barrios de Rosario, para al menos desescalar las conflictividades comunitarias, al menos desescalar las conflictividades comunitarias, para que después no se agrave y terminen en la justicia. Intervenimos en muchos conflictos escolares e interfamiliares en el interior de la provincia. Tal vez no se hace publicidad o no se dice, pero hay muchísimos conflictos escolares donde hemos intervenido de manera exitosa, con parte de metodologías, como dije anteriormente, desde la mediación comunitaria, desde el restaurativismo. Depende que en el momento que se abordaba, depende de qué metodología utilizaba, el tema era uno, de tratar de resolver el conflicto, desescalar y llevar a un mejor fin. Digo, por eso estamos hablando de justicia restaurativa, pero no nos olvidemos de todo, no es formarse en una sola metodología. Cuanto más nos formemos, cuanto más abramos el debate, cuanto más participemos, cuanto más convoquemos, el resultado va a ser mucho más positivo y mucho más, tal vez, restaurativo. Por eso, también en el trabajo que venimos realizando con los menores en conflicto de la ley penal, los cuales muchos son casos testigos que se están analizando, pero qué particular tenemos, o por lo menos en el compromiso que asumimos cuando se trabaja con la justicia, con la defensoría, con los actores privados, con actores de la sociedad, es que la resolución final no pasa por la resolución, el dictamen de la jueza o juez, pasa por el trabajo de complemento que podemos hacer nosotros como instituciones
a mediano y largo plazo para hacer seguimiento de cómo se va a desarrollar o cómo este proceso, en estos casos restaurativos, se van a ir a largo plazo desarrollando, porque no termina solamente en la resolución del juez o la jueza. Es un trabajo en conjunto mucho más largo, silencioso, porque en realidad no se gana ni dinero y se ocupa muchísimo esfuerzo en el trabajo a posterior, a largo plazo. Por eso quiero recalcar estos trabajos que se hacen, porque esto es lo positivo, y que si hay voluntad de muchos actores, se puede llegar a un buen puerto. Como dije, con muchos resultados desde la Defensoría del Pueblo, desde muchos jueces y juezas que trabajamos en conjunto, y funcionarios, también hay que decirlo, que trabajamos en conjunto, los resultados son esperanzadores. Pero el seguimiento institucional es fundamental. Si no hay seguimiento institucional, no vamos a tener justamente la consideración ciudadana que necesitamos. Hace mucho tiempo que venimos también apostando a visibilizar la temática dentro de la estructura del Estado provincial, dentro de distintos municipios, dentro de comunas, en clubes, en organizaciones barriales, en organizaciones civiles, en instituciones sociales, porque creemos que verdaderamente el trabajo es difícil, pero los caminos son posibles. Sabemos que, y en la presentación estaba, se han realizado muchísimas jornadas, muchísimas conferencias, muchísimos seminarios, muchísimos congresos, pero nosotros valorizamos más que estamos trabajando semanalmente, justamente dando charlas, visibilizando la problemática en clubes, en vecinales, en centros de jubilados. Digo, muchas veces en esta idea de empezar a tener una sociedad mucho más restaurativa, es tal vez mucho más importante que... ya tengo tiempo, no tengo más tiempo. Bueno, vieron que... Y eso que tengo el machete, si no puedo hablar mucho más. Por eso, para cerrar, celebro justamente todos los espacios de difusión de estos espacios, donde se puede visibilizar la temática. Tenemos que aprender a tolerar que podemos pensar diferente. Uno de los puntos es ese. Y ahora resta el camino más difícil, justamente de seguir trabajando, de aunar voluntades, de comprometernos en este sentido, de dejar, como dije anteriormente, los egos de lado, porque todos y cada uno tenemos mucho por aprender y seguir aprendiendo. Y termino esto, porque para poder hablar de algunos logros obtenidos, tuvimos que sortear muchísimos fracasos, muchísimos inconvenientes, más que los éxitos que podemos mencionar. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo, desde la Defensoría de Niños y Adolescentes, desde todos los equipos que acompañan, desde el Centro de Mediación, desde los mismos empleados y agentes de la Defensoría, al menos seguimos intentándolo. Así que muchas gracias y espero... Muchas gracias, Gabriel, gracias, Estrella. Bueno, desde la Comisión de Justicia Penal nosotros hemos aceptado la propuesta de Sofía y de Carla de tratar justamente de hacer visibilizar un poco la justicia restaurativa y desde lo particular, en principio a través del desconocimiento, ¿no? Un poco de qué eran estas prácticas restaurativas, así que agradecemos desde ya, independientemente de que tenemos que cortar porque a las 8 calculo que nos van a venir a echar, y me parece que esto generó la idea y la posibilidad de hacer un ida y vuelta y tal vez hacer algunas consultas o algún comentario, ya sea tanto del público que se encuentra acá presente como de los que están por Zoom. A quienes están por Zoom les pedimos que si quieren hacer alguna intervención, desde ya es bienvenida, que por favor levanten la manito, nosotros ahora le daríamos la palabra y si alguno de ustedes quiere hacer la intervención desde acá, lo vamos a tener que hacer al micrófono para que la gente del Zoom nos escuche. Vamos. Buenas tardes a todos. Doctora
No conozco su nombre porque yo no soy abogada, me estoy refiriendo a la señora de camisa verde, a Estrella. Yo me llamo Teresita y soy psicóloga, soy lingüista en comunicación y soy licenciada en resolución de conflictos. Entonces mi pregunta va un poco a una zona de riesgo, porque de justicia penal, obviamente, yo no conozco, todos ustedes sí, todos ustedes conocen mucho, yo no. Entonces, esta zona de riesgo que estoy viendo es la siguiente. Moti Ben-Yakar, en su libro Lo Disruptivo, establece una diferencia entre lo que es ser víctima y ser damnificado. Y dice que la víctima no tiene las defensas subjetivas y emocionales para ejercer su autodefensa. Entonces, yo pregunto, en el fragor de todo lo que significa conseguir un expediente, ¿no existiría el riesgo de que una persona víctima, es decir, sin capacidad de autodefensa, se vea sometida sin querer, ¿no?, a estar frente a su victimario, lo que le daría cierto ángulo de comodidad al ofensor? Porque yo entiendo, a lo mejor estoy equivocada, que la justicia restaurativa es para que el ofensor pueda entender que cometió un daño y que ese daño lo padeció otro y que hace falta que ese otro sea comprendido en su dolor. A lo mejor estoy equivocada, yo entendí eso. No es una sanación en cierto sentido de lo que hizo el ofensor. ¿Y cómo se saldría de esa zona de riesgo? Hola, sí. No, justamente cuando hablamos de... primero te agradezco muchísimo la pregunta porque creo que ese es uno de los temores que hay. Y cuando hablamos de sanación de todos. Y no solo de la víctima y victimario, sino de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de restaurar, es restaurar el tejido social y restaurar lo sucedido. ¿Qué sucede? De ninguna manera se enfrentan víctimas con victimarios si no se ha hablado y no se ha visto cuál es la posición de cada uno y si no hay una voluntad y un deseo de la víctima. No es tan fácil por eso llegar a un proceso. Pero voy a aprovechar esta pregunta, Teresita, para hablar un poco, mi compañero de panel, Gabriel, decía de construirnos, porque claro, hay soluciones mucho más fáciles, más rápidas, pero donde no se escucha a la víctima, que es puede ser un abreviado, que sea una condena condicional, donde la víctima no tiene participación y no se la escuchó, no se escuchó ni su necesidad, ni se la tuvo en cuenta, porque si una víctima dice yo de ninguna manera voy a hablar con el victimario, se escuchará. El problema es que como la solución de un proceso abreviado o la de juicio es más complicada, pero una solución más fácil desde la justicia retributiva es decir, condena, punto, ya está, se terminó. Pero ¿escuchamos realmente a la víctima? Si había una víctima que dijo, para mí está muy bien que se termine con esa persona lejos de mí, no quiero saber nada y prefiero una solución que no me implique, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa en la práctica? Los defensores, y bueno, yo vengo de la trinchera porque he sido defensora en muchísimas oportunidades, muchos años. A veces a la víctima no se la escucha, la víctima dice, no, para mí ya está. Y no, bueno, no, pero se insiste, no, pero no puede terminar acá, hay que hacer más. O terminamos escuchando a la víctima que necesita, no sé si llamarlo venganza, pero necesita una retribución así muy de una manera más no sé cómo decirlo, desde vos que sos lingüista,
Bueno, pero ahí está. Viene el reconocimiento cuando se impone una pena y nada más. Eso, claro. Y entonces, por eso, esto es un camino que buscamos y por eso es tan difícil. Yo creo que es tan difícil porque tiene mucho más pensamiento, mucho más trabajo, mucho más reflexión, pero no es solo la reflexión, es el trabajo. Tenemos que hablar mucho, hay que ir a buscar primero al victimario a ver si quiere, ver si él asume una responsabilidad, después a la víctima. Eso lleva mucho tiempo, pero es una resolución del conflicto a largo plazo. Y por eso hablaba de lo personal, porque tuve la oportunidad, porque también creo que a veces hay cosas que son muy vivenciales. Tuve la oportunidad de ver lo que las víctimas decían y cómo tenían esa posibilidad de escuchar, de que les cuenten, de saber por qué habían sido elegidas, de saber qué había pensado el otro. Y son procesos muy sanadores, pero requieren experticia y requieren mucho tiempo. Y a veces el sistema penal está más contento de dar soluciones rápidas que terminan siendo no soluciones o que no terminan sirviendo a la comunidad y a la sociedad que busca la paz social. Exactamente. Bueno, y también, digamos, quería agregar una cosita, Jorge, si vos me permitís. Decía Gabriel de los procesos de justicia restaurativa que se hacen tras las rejas, hay programas de Podemos Hablar. Yo creo que son importantísimos porque se parte de esa base de que los seres humanos que cometieron un delito no son irrecuperables, porque si no partimos de la base de que no tienen humanidad, que ya está, ya no hay nada más que hacer con ellos. Entonces creo que eso es muy importante. Y voy a pasar un avisito nuestro de la Defensa Pública. Carla trabaja en la unidad de salidas alternativas. ¿Vos también estás ahí? No, vos no, yo no estaba confundida, solo Carla. Pero que estamos buscando eso, salidas alternativas, buscar mediaciones, buscar acuerdos, buscar conciliaciones, y es algo que queremos hacer de la defensa pública con lo difícil y el compromiso que implica. Bueno, espero haber respondido. La próxima charla de este ciclo es justamente la justicia restaurativa en contextos de encierro. Así que lo vamos a tratar. El tema es el lunes 27 a las 18:30. Así que, Estrella, estás absolutamente invitada. Obviamente, Gabriel también. Yo diría, no se lo Sí, pierdan, por porque favor, va a ser por importantísimo. favor. Tenemos pedido de palabra de la doctora Gamba por Zoom y del doctor Facia. ¿Me permitís? Entonces, primero, Silvia, adelante. Hola, buenas tardes. Un saludo a los panelistas, excelente todo lo que han comentado. Y precisamente el viernes pasado se hizo, como iniciativa del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, el primer Congreso de Justicia Restaurativa. Y no me voy a perder por nada del mundo lo que viene y que acá recién acaban de anunciar, porque bueno, estoy integrando el panel de Justicia Restaurativa en contextos de encierro. Y muy brevemente, porque la verdad que es para hacer todo un tema con eso, quería agregar también, bueno, ya Estrella lo ha dicho todo, pero a lo que comentaba recién Teresita. Hay tres actores fundamentales en lo que es la justicia restaurativa en contextos de encierro. Uno, por supuesto, es la víctima. Que en general ahora es coprotagonista, como corresponde, del sistema penal, junto con el imputado, porque es quien ha sufrido el obrar delictivo, ¿no? Pero está apareciendo mucho a nivel normativo como desde la parte justamente de incriminatoria. Pero no se le da prácticamente ningún rol a la hora de escucharla y ver qué es lo que tiene para decir respecto de otra participación, que es esta justamente, la restaurativa. Hay muchos sistemas en el derecho extranjero, en México, en Brasil, en Estados Unidos, por supuesto en California, en Reino Unido, en México, donde hay procesos ya de encuentro, pero en relación a lo que decía Teresita, esos procesos duran bastante tiempo, entre 6 meses, 2 años, para trabajar. O sea, no es que se los junta de una,
sino que hay todo un proceso para ver quién quiere participar del proceso restaurativo y toda una preparación de por medio para ver si se genera el encuentro. Y además se pueden incluir en ese proceso también a los entornos, tanto de la víctima como del penado y también actores de la comunidad, que me resulta sumamente interesante porque el hecho de que participe la comunidad lleva a que se entienda el propio compromiso que toda comunidad tiene con la cuestión del delito, del delincuente y de la víctima, qué tipo de sociedad queremos ser. Porque hoy en día, con toda la cuestión de la demagogia punitivista, estamos escuchando mucho esto de que se pudran en la cárcel. Bueno, la justicia restaurativa está proponiendo otra cosa muy importante, y que es que la persona que es penada se reintegre con otra visión, con otra percepción de lo que es el daño que ha causado y cómo encarar eh, este futuro. No tiene nada de utópico, esto ya está pasando y realmente es interesante. Obviamente que no es para todos los casos, pero para aquellos que se presten, realmente me parece una maravilla y muy esperanzador en cuanto a la concepción que tenemos de el proceso, el delito, el delincuente y la sociedad. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitar a los que expusieron, la verdad que muy claro y muy enriquecedor. Saludar a todos los que están también conectados. Me parecía, el aporte que quería hacer justamente era valorando algunos puntos, tópicos que tocaron, que me parece el rol fundamental de los actores que participan en todo este proceso. La visión, creo que por lo menos como abogado uno tiene una obligación de medio, y acá, si bien el resultado no se puede asegurar, lo importante es transitar ese proceso. Y justamente me parecía importante, en lo personal me tocó atravesar dos situaciones, pero con unas características particulares. Por ejemplo, en un caso penal donde ya se había celebrado la audiencia preliminar, esto quiere decir que, digamos, en base a lo que establece la ley, ya se había agotado la instancia en la cual se podía llegar a una salida alternativa. En ese momento, el juez que interviene, lejos de querer intervenir, porque no había voluntad de las partes, obviamente, llegar a un acuerdo, hace una reflexión que sirve a las partes, donde dice que, en particular, esa causa no era una causa que debería atravesar todo el proceso atento al contexto y entendiendo el desgaste jurisdiccional. Si bien no era el momento, ambas partes nos llevamos un poco la reflexión, y en ese proceso donde no se habían encontrado las partes, lleva a que haya un encuentro posterior, tomando la valoración que hace el juez en esa instancia y entendiendo las partes que ahora sí estaban en condiciones, una, de reparar lo que esa parte quería y en ese momento no se podía dar por un contexto social que atravesaban. A lo que voy en concreto es que luego se llegó a ese acuerdo, tanto la querella que estaba constituida como la parte imputada, lograron un acuerdo. La querella manifiesta ante la fiscalía, ambos de común acuerdo, que el daño había sido resarcido, que no tenía un interés, que iba a desistir de la acción. Esto le llega a la fiscalía lo eleva a la general para tener consentimiento, entiende que si estaba reparado tampoco había una necesidad de continuar, por lo tanto se presentó ante la Oficina de Gestión Judicial. El juez entendió, y fue una causa justamente que, habiendo atravesado toda esta instancia, entendiendo la real situación del caso, se dio lugar y se solucionó. Y el otro punto muy interesante fue un caso muy relevante, público, en el cual una víctima sufre un abuso dentro de un contexto de un colegio. Esto involucraba a muchos actores, la familia muy enojada por el rol que había cumplido o que creía que la escuela no había cumplido. Se tramitó todo el proceso hasta que la familia estaba muy herida, pudo tomar real contacto con la institución, con el Ministerio de Educación, con el ministro, con los docentes, entendió el esfuerzo que había, el rol, se comprendió y se trató y se evitó una situación de conflicto, si bien la parte penal y menor que tramitó y transitó la vía judicial, en el contexto que iba a derivar en un montón de problemáticas y entendiendo el cuidado de los chicos, también se buscó una solución. Por eso quería transmitir esto, porque digo, muchas veces lo vemos con muchas frustraciones, muchos fracasos, pero también tiene muchos momentos de satisfacción para todos, justamente cuando la víctima, que está, como mencionaba bien la señora, se ve afectada y muchas veces parece que quiere justicia y está enojada, justamente a veces necesita una disculpa, una contención, entender.
y muchas veces se llega a buen puerto. Así que bueno, era ese el aporte, muchas gracias y muy claro la exposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones a las organizadoras, Carla especialmente, y obviamente a los panelistas que están de lujo. Yo quería hacer una pregunta puntual, por ahí no tiene respuesta, quizás un poco filosófica, me voy un poco de lo penal, pero va hacia lo siguiente. Digamos, el criterio de justicia yo entiendo que es universal, o no, no lo sé. Entonces, mi duda ¿es la justicia restaurativa un criterio universal? Porque ¿dónde hacemos el corte? ¿Hasta dónde ingresa la justicia restaurativa y hasta dónde no? Esa es la duda, ¿no? Yo lo pienso en relación a los grandes crímenes contra la humanidad, los que afectan a ius cogens. ¿Podemos hablar de justicia restaurativa? ¿Dónde está el corte? ¿Quién lo dice? Digamos, esa es mi gran interrogante. Acá está el defensor del pueblo y quiero aprovechar, él puede saber mejor que yo, aquel acuerdo de paz que no se da y el pueblo no lo ratifica en Colombia. Ahí había justicia restaurativa y el pueblo dice que no, a graves crímenes también que ocurrieron en Colombia. Entonces, ¿hasta dónde la justicia restaurativa? Esa es mi pregunta. Gracias y felicitaciones a los exponentes y perdón con una mirada un poco crítica, si me permiten, ¿no? Pero me parece que es un tema para charlar mucho. Bueno, por eso creo que es lo interesante. Vea, hablo poco, eso sí. Eh, eh, a ver, por eso yo pongo, en mi caso, con la poca experiencia, por así decirlo, que es una construcción social. Si no, no lo podemos hacer. Y por eso hablaba antes del tema de que la legitimidad te la da la sociedad. Nosotros, y lo dijeron acá, uno cuando hay algún hecho grave, uno piensa en que le pase lo peor al agresor. O sea, en el peor de los sentidos, digo. La justicia o el restaurativismo lo que trata de un cambio de paradigma total. Digo, por eso yo el planteo de estamos en condiciones justamente de pensar en esta cuestión de la reparación, socialmente hablando. Porque a todos nos puede pasar, por eso yo digo, hay que poner hincapié y mucho hincapié en el tema de la educación. Digo, si nosotros no empezamos a construir un tejido social totalmente distinto al que estamos acostumbrados, de empezar a escuchar al otro. Una de las cuestiones que tenemos, y lo hemos dado cuando como docente lo damos, es decir, no nos escuchamos y nunca aprendimos a escuchar y creímos que nos estamos escuchando y en realidad nos estamos pisando uno con otro porque no termina la otra persona de decir algo y nosotros le queremos contestar o imponer nuestra idea. Digo, es todo un trabajo, todo un trabajo que se tiene que dar, creo yo, desde la base. Cuando vos hablabas de las cuestiones más centroamericana, y conozco por tener la posibilidad de representar a Argentina en muchos foros internacionales, y estos temas se dan, que tienen que ver con otro contexto social, que tienen que ver con otra realidad, que tienen que ver con muchos temas de secuestro, que tienen que ver con muchas cuestiones de guerrilla, que gracias a Dios espero que nosotros no pasemos por eso. La concepción es totalmente distinta. La idea del perdón nuestra es totalmente distinta a la que tiene la concepción o mucho basamento religioso también. Y hay que decirlo, porque la concepción del perdón es importante y es fundamental en el proceso restaurativo. El entender y poder perdonar. Digo, no todos estamos acostumbrados, no todos estamos capacitados para esa idea del perdón. Y creo yo que el restaurativismo tiene esto, visibilizar el tema y comprender, entender y hacernos cargo de poder perdonar. En el mejor de los casos, digo. Por eso es una pregunta filosófica, difícil de responder, porque uno también lo habla de este lado y hay que poner a la víctima y el victimario qué está pasando en ese contexto, por eso yo hablaba del contexto de los dos lados del mostrador, porque la percepción que tiene uno y tiene otro, digo, hay un montón de conceptos y un montón de cuestiones que se tienen que poner de lado. Por eso, y hago algo que me olvidé, nosotros desde la Defensoría se está trabajando con el Procurador de la Corte después de muchos años de golpear la puerta y de decir, al menos empezar a formar facilitadores, pero no facilitadores cuando fue el primer, era de la justicia, y romper también con la gente de la justicia, decirle, no, va a haber gente de la justicia, va a haber gente de los municipios, va a haber gente de los clubes, va a haber gente de la iglesia, va a haber gente común, de a pie.
Digo, si nosotros no empezamos a formar a todos y hablamos el mismo idioma, vuelvo a decir lo mismo. Las decisiones son académicas y no tienen consideración social. Digo, empecemos de abajo para arriba esta vez, a ver si nos damos el camino y el tránsito de equivocarnos al menos y plantearlo a largo plazo, no a corto plazo, digo, del caso, que hay muchísimos casos para hablar en particular, digo, pero pensar hacia adelante a mediano y largo plazo, ese es el desafío. Mirá, a ver, esa es la pregunta tuya filosófica, y como yo soy una persona que busco siempre las soluciones en mi entorno, sí, claro que tengo preguntas, especialmente que hay 2 guerras muy grandes en curso en este momento en el mundo, y han pasado cosas terribles, pasan cosas terribles, entonces uno podría pensar, bueno, entonces bajamos los brazos, bueno, estamos en Argentina, estamos en Santa Fe, estamos frente a un montón de personas que pueden obtener una respuesta y apuntamos a eso. En el día a día, en lo cotidiano, ¿qué podemos hacer? Y yo pienso mucho, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Gabriel. La justicia restaurativa va de abajo para arriba. Es como que se va imponiendo, es una justicia que nace sin permiso, porque está siempre la justicia formal, la retributiva, la que está instalada y es aparentemente sencilla de aplicación porque es la que existe. Y está esta otra que busca otras respuestas. Comparto con vos las mismas preguntas frente a los grandes conflictos, frente a las grandes atrocidades, pero me concentro en mi país y en mi provincia hoy. Y bueno, y te digo, bueno, no sabía, estaba Nancy Zully, que forma parte del grupo de la defensa que buscamos salidas alternativas en Rosario, y eso, porque creo que como seres humanos no podemos bajar los brazos ante las grandes preguntas. En el día a día, en nuestro entorno, hacemos todo lo que podemos. Me gustaría que todos pensáramos así, lo que podemos. Eso. Bueno, la última intervención que tenemos es a través del Zoom por escrito, ¿no? Así es. Federico Moikens, desde Tucumán, hace la siguiente consulta. ¿En Santa Fe se están trabajando en procesos restaurativos con adolescentes no punibles? ¿Existen experiencias al respecto en el sistema de protección integral santafesino? Sí, como dije anteriormente, se está trabajando dentro de contextos escolares, dentro de clubes, con círculos. Por eso yo antes hablaba de la metodología y decía, bueno, el restaurativismo es una metodología. Después, de acuerdo al caso, nosotros tenemos la posibilidad desde la Defensoría de tener distintas formaciones de los equipos como para intervenir y retrabajarlo y ayornarnos a la nueva demanda. Digo, se están trabajando mucho y focalizados justamente en esto, en las intervenciones multiagenciales con la problemática de Rosario hoy, en distintos barrios que son conflictivos, caliente o rojo, como quieran denominarlo o estigmatizarlo. Sí, mucho en los clubes, muchísimo en los clubes y en ciertos entornos educativos también. Es más, seguimos teniendo reuniones con el Ministerio de Educación, con los equipos interdisciplinarios para ver cómo es la metodología de abordaje y conjuntamente con la justicia. O sea, muchos jueces y juezas de menores están participando para que no llegue justamente el conflicto en la ley penal. Digo, porque muchas veces los conflictos llegan como conflicto en la ley penal, pero en realidad se podría haber desescalado y trabajado totalmente distinto sin que haya denuncia en el medio. Y ahí es donde estamos apostando. A trabajar, retrabajar, no sé, por eso yo digo, nos damos la posibilidad de equivocarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Estamos trabajando y trabajamos y trabajamos y trabajamos y el desenlace final no lo sabemos. Si hay menos denuncia en la justicia, creo que a lo mejor es uno de los efectos que podemos haber logrado a mediano plazo. Bueno, te dejo, Carlita, a vos para el cierre. ¿Querés decir algo? Desde la comisión, desde el Colegio de Abogados, agradecerle la presencia, la predisposición. Hago extensivo el agradecimiento de Lucas Galdiano, el presidente del colegio. Lamentablemente no pudo estar, pero la verdad, un placer haberlos tenido. Bueno, en primer lugar, gracias a Estrella y a Gabriel por habernos acompañado a mí y bueno, a mi compañera Sofía. Nosotras arrancamos hace un tiempo investigando y tratándonos de meter en lo que eran las prácticas restaurativas, sobre todo. Bueno, la verdad es que estamos muy contentas con todo lo que estamos haciendo y sobre todo agradecerle a Jorge,
que nosotras tuvimos una inquietud y él nos abrió las puertas. Eso para nosotros es súper valorable, a Jorge y a Lucas también. Y bueno, nada, invitarlos a todos, algunos ya se fueron, pero a los que quedan a participar del espacio de justicia restaurativa, bueno, con Jorge, junto con la asociación que estamos formando, sobre todo en lo que tiene que ver con las prácticas restaurativas. Nosotras con Sofía siempre tenemos una frase que es: ¿qué hacemos con los infractores? ¿Si los reparamos o los castigamos? Y un poco esa es la duda que nosotros, la duda o la pregunta que le hacemos a la sociedad entera. ¿Qué hacemos? ¿Los reparamos o los castigamos? Y con esa pregunta quiero cerrar y los quiero invitar a todos los que quieran sumarse a las prácticas, a los convenios que se puedan hacer. Agradecerle a Estrella la humildad que tiene siempre en habernos recibido. A Gabriel también, que siempre nos recibió desinteresadamente cuando arrancamos con Sofía, y hoy somos muchos más. Está Julián, hay un montón de gente que se sumó por suerte, así que desde la Universidad Nacional de Rosario también, el consultorio jurídico gratuito, acceso a los derechos, a todos 1.000.000 de gracias. Y bueno, también a la gente de Venado Tuerto agradecerle, porque muchas veces de los errores se aprende, y nosotras con Sofía, de todas estas cosas, cuando nosotros nos preguntamos si reparamos o castigamos, en este caso decidimos repararnos y doblegar el esfuerzo, y la verdad que nos está saliendo todo mucho mejor. Así que agradecerles también a todos.